Va, next. Bueno, la región de Palestina era originalmente gobernada por el Imperio Turco Otomano hasta que decidió aliarse con Alemania en la Primera Guerra Mundial. Next. Como consecuencia de su derrota de Alemania, ellos también tuvieron que asumir sus consecuencias, que fue que Francia y Inglaterra tuvieron que repartirse el territorio del Imperio Turco Otomano, y en el río Jordán, Gran Bretaña recibió ambas tierras. Next. Luego de la Segunda Guerra Mundial, entre los años de 1939 y 1945, uno de los grandes asuntos que debía de resolverse era el asunto del mandato de Inglaterra sobre Palestina. Next. Bueno, esto es lo que sucede. Aquí tenemos una secuencia de cómo fueron yendo las cosas. Al principio fue la retirada del Reino Unido de ahí de Palestina en 1948. Después fue la independencia de Israel el 14 de mayo de 1948. Después viene la guerra árabe-israelí de 1948 que duró un año, de 1948 a 1949. Después viene el levantamiento en armas de árabes contra palestinos. Después vienen los refugiados de Líbano, Jordania y de otros países árabes. Después se vino la creación de la Autoridad Nacional de Palestina en 1994. Después el Estado ya pidió que se reconociera Palestina. Después viene el conflicto que hasta ahorita sigue siendo muy importante, que es el conflicto de la Franja de Gaza. Después viene la Operación Pilar Defensivo y continuamos con el conflicto de la Franja de Gaza. Next. Aquí es donde está ubicada la Franja de Gaza, o sea, esta parte es Egipto, aquí está Israel, tenemos a Jerusalén y por partes de Palestina, y esta es la Franja de Gaza, este es el territorio que hasta ahorita actualmente se están disputando. Next. ¿Por qué se originó el conflicto Israel-Palestina? Principalmente, al principio, Israel se alió a la Primera Guerra Mundial con Alemania. Entonces, cuando Alemania pierde, pues digamos que ese territorio se lo dividieron entre el Reino Unido y los ganadores, pero el Reino Unido se preguntó, pues, ¿qué vamos a hacer con ese territorio? Entonces después se vino la Segunda Guerra Mundial, y en la Segunda Guerra Mundial muchos de los judíos que vivían en Alemania huyeron hacia Israel, y esto fue aquí donde empezó el verdadero conflicto, porque los árabes que vivían en Israel dijeron, pues, ¿qué onda, no? O sea, ¿por qué vienen a invadir nuestro territorio? Entonces son dos creencias religiosas muy importantes que chocan demasiado, entonces tuvieron ahí conflictos, depende del territorio. Next. Es así. Así es como estaba el territorio en 1946. Next. Que la decisión de la Asamblea de las Naciones Unidas. Esa asamblea decidió que, pues, para evitar el conflicto íbamos a dividir el territorio, íbamos a dividir Israel y Palestina en el territorio árabe y el territorio judío. Pero resulta que a Israel y a los árabes no les parecía. Entonces empezaron a moverse hacia adelante y empezaron a invadir el territorio de los judíos. Next. Entonces así fue como quedó el plan después de la ONU. Next. Bueno, las guerras. La primera, el conflicto armado fue en 1956 con la guerra de Sinaí y consistió en el enfrentamiento de Egipto e Israel. Ocurre por la nacionalización del canal de Suez, y se interviene Francia y Reino Unido, ya que ellos tenían comercios en esta zona y eso les iba a impedir, si se nacionalizaba, les iba a impedir comercializar más fácilmente. Y bueno, estos países europeos se alían a Israel y aniquilaron a las fuerzas militares de Egipto, y en una semana se apoderaron de la península de Sinaí. Y luego la ONU interviene en este problema y se crea una paz, un periodo de paz corto, y también se firma un acuerdo histórico de Estados Unidos y la Unión Soviética para que Israel se retirara de estas zonas. Este es